noches, familia, amigos, iglesia. Hoy día de estudios y en primer lugar damos gracias al Señor porque su palabra está en medio nuestro. Su palabra es fiel y su palabra nos instruye, sana, su palabra restaura. Lo más grande que tenemos en nuestras manos es la palabra de nuestro Señor. Así que vamos a orar en estos momentos para pedir su dirección. Señor, gracias Jesús, porque queremos más de ti, Señor. Queremos de tu mente, queremos pensar como tú piensas, Señor Jesús. Y te encontramos en tu palabra, te encontramos a ti, Señor, en estos principios perdurables. Satisface nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Gracias Jesús. Dirígenos, Señor, en esta hora. Tu bendición sea extendida, Señor, a todos los que nos ven, a todos los hogares, a todo aquel que busca de ti. Gracias, Rey de los cielos, porque tú das cuando se te pide. Tú abres puertas. Tú tienes todos los tesoros. Gracias, bendito Rey. Gracias. Dirígenos, Señor. Te lo rogamos en tu santo nombre. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Como lo decíamos, día de estudio. Y estamos estudiando ahora los dones o los ministerios de Jesucristo. La clase pasada hicimos una introducción acerca de estos ministerios y la verdad es que el Señor nos va sorprendiendo grandemente, grandemente en estos tiempos. Su palabra se está abriendo, su palabra se está revelando. Es como la flor que abre sus hojas, sus pétalos para ver la hermosura. Esa es la palabra para nosotros. Anhelamos su palabra. Los ministerios de Jesucristo. Vamos a ir a la palabra, a nuestro texto base que está en Efesios, capítulo 4, versículo 11. Nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los pilares con los cuales la evangelización del mundo se ha desarrollado desde la venida del Espíritu Santo hasta el arrebatamiento. El Espíritu Santo trabaja con dones y el Hijo con ministerios. Miren, hermano, lo que nos toca estudiar ahora es apóstol, el ministerio de los apóstoles. Aquí hay una gran diversidad de opiniones, hay incluso muy confrontacional, opiniones muy confrontacionales hoy en día dentro de la iglesia con respecto a este ministerio, el apostolado o apóstoles. Ciertamente el apóstol es escogido por Jesús. No es algo que se obtiene por mérito propio, no es algo que se obtiene por el conocimiento ni por estudios teológicos en algún seminario, sino que este es escogido por Jesucristo, el apóstol. Y esto la Biblia lo dejó claramente establecido. 12 apóstoles. 12 apóstoles. Entonces, ¿qué significa lo que Pablo aquí menciona? A unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es necesario hilar muy finito, hermanos, con respecto a estos ministerios. Apóstol. La palabra apóstol viene del griego apóstolos. ¿Y qué significaba este término? No es un término exclusivamente del hebreo,
sino que se usaba en el mundo greco-romano, en el mundo conocido. Era aquel que era enviado con una misión específica. Llevaba un mensaje. Y el hecho de llevar un mensaje a otro lugar significaba correr grandes riesgos. Fíjese que para introducirnos a entender mejor esto, yo quiero que vayamos a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Al apóstol por excelencia y sumo sacerdote, Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Señor, fue enviado desde los cielos, desde el tercer cielo, a una misión, la más grande conocida: salvar a la humanidad. Apóstol, fue enviado. Imagínense desde ya. Hay una canción que cantábamos tiempo atrás acerca de Jesús. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Él era en los cielos rey, estaba entronizado, corona, rey, y él se despojó de eso para venir a una misión de apóstol, enviado a salvar a la humanidad. Por lo tanto, hermano, este término tiene tal profundidad que muchos de los apóstoles que se dicen ser hoy en día no entienden ni saben en lo que se están metiendo, y se les va a pasar la cuenta. Entonces, ¿qué significa el apostolado? Eso es lo que vamos a estudiar hoy en día. En los tiempos de la iglesia primitiva, nuestro Señor escogió a Pablo. ¿Por qué razón escogió a Pablo? Recordemos la situación que vivieron los 12 apóstoles, los 12 discípulos. Cuando Jesús se va, quedaron 11. Judas fue descartado, nosotros conocemos su historia, y la iglesia se le ocurrió la gran idea de democráticamente escoger al 12. Dice Hechos que les pareció bien a la iglesia, o sea, democracia, lo escogieron a dedo. Alguien tenía que haber estado con Jesús, el apóstol tenía que haber estado con Jesús. Y aparece un tal Matías. Y dice que echaron suerte además, agréguele eso, echaron suerte. Y escogieron al 12. Ese Matías, que debe haber sido un hombre de Dios con gran testimonio, pero no calificaba como apóstol. Primero porque el apóstol lo escoge el Señor. ¿Y qué sucede? Ese Matías no aparece en el Nuevo Testamento más. Y Jesús, porque Jesús, Él es el dueño de todo. Estos son los negocios de Dios Padre. Él escoge a otro hombre, Pablo, Saulo de Tarso, para suplir el cupo de Judas. Y aquí ocurre algo maravilloso, hermanos. El apóstol tenía que haber estado con Jesús. Jesús invirtió 3 años y medio en formar a hombres. Pablo recibió ese conocimiento en un instante así. Fue trasladado al tercer cielo y en un instante recibe la información de 3 años y medio que tuvieron los otros. En una mente completamente a la perfección, en el tercer cielo recibe todo. Y es enviado a los gentiles ahora.
Hermano, el apóstol Pablo debe haber sido un hombre con una inteligencia muy superior al común. Él pertenecía al Sanedrín. Desde muy niño fue educado en la ciudad de Tarso, de ahí eran sus padres, y Tarso se reconoce como una ciudad griega de alto conocimiento. Él fue educado ahí. A los 15 años lo tomó un gran rabino, Gamaliel. Fue criado a los pies de Gamaliel. O sea, él recibió un conocimiento vasto tal que conocía la historia a cabalidad, la historia de Israel. Pero, hermano, eso, él reconoce que ese conocimiento en cierta forma, lo dejó a un lado para recibir la revelación del cielo. Y es ahí donde, con una mente totalmente al 100% recibe toda la información, hermano. Y esto es lo maravilloso. Las 14 cartas de Pablo tienen una pluma tan excelente porque el cristianismo se basa en el genio de Pablo. O sea, él era un genio, pero tomado por Dios. Y la doctrina se basa ahí. Y los apóstoles, en un comienzo, no lo quisieron aceptar. No lo quisieron aceptar. Y él entendía que tenía que ir a los gentiles. Mire, el nombre de él era Saulo, raíz hebrea. Y Dios le cambió el nombre a Pablo, que tiene raíces greco-romanas. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque era un apóstol a los gentiles. Y Dios también es estratega. Estratega. Entonces, su nombre, Pablo, es un término que no tiene raíces hebreas. Entonces, uno va hilando finito para entender cómo el Señor lleva el Evangelio a todas las naciones. Algo que tenían que haber hecho los otros 11, lo hace uno solo. Pablo. Un hombre que tenía un carácter formado en el judaísmo. Fue formado en una situación donde él era extremadamente riguroso. Él fue perseguidor de los cristianos. Y ahí vemos cómo él participa también del martirio de Esteban. Del martirio de Esteban. Y él aprueba eso. Pero lo importante, hermanos, que también entender que Dios escoge de eso. La fuerza, el carácter, la firmeza. Porque Dios trabaja con hombres determinantes. Les puede cambiar la forma de trabajo, pero tienen que ser determinantes. Y hoy en día el cristiano que sirve a Dios tiene que ser un cristiano determinante, un cristiano donde no evalúa las peticiones de Dios. Así que el apóstol, si alguien se dice ser apóstol hoy en día, tiene que entender que es llamado a la muerte. Llamado a la muerte. Cruzar campo enemigo. Cruzar por campo de huestes celestiales de maldad. Apóstol. Eso es lo más importante, hermano. De manera que el último de los apóstoles es Pablo. 12. Recuerde el número 12. No número de gobierno. 12 apóstoles, 12 profetas, 24 ancianos. Apostolado. Entonces, ¿qué significa ahora ejercer esta función? Es una función muy fuerte. ¿Quién era el apóstol? El que iba a abrir iglesia. El que iba, llevaba un mensaje. Y Pablo fue el que fue a los gentiles formar iglesia. Cuando la conformaba, venía el pastor, venía el ángel y establecía la iglesia. Y él iba a abrir otra. Una labor también que desarrollan los evangelistas. Evangelistas llevan la palabra de verdad. Y luego vienen los que disipulan. La gran comisión, ¿qué dice en Mateo? Dice, predicar el evangelio a toda criatura.
evangelizar, enseñándoles que guarden todas aquellas cosas. Eso es discipular. Esa es la cadena discipular que que Jesucristo establece para la gran comisión. Entonces, el apóstol es una figura esencial, pero vamos a ir al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, para ver cómo se seleccionaba el apóstol. Mateo 10, versículo 2. Dice, versículo 1 y 2, leamos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, miren, de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces ya estaban definidas las elecciones. Dios eligió discípulos para que fuesen apóstoles. Hermano, la iglesia de Dios se establece en autoridad. En autoridad. Y la autoridad jerárquica la establece nuestro Señor. La democracia, que es un sistema de gobierno que puede funcionar en los países, y ha sido demostrado que tampoco funciona. Basta un líder, basta alguien que aglutine masa para ser elegido. Y la historia lo ha demostrado, hermano, que muchas veces los pueblos no eligen bien. No eligen bien. Y aparecen hombres dirigiendo naciones y después se dan cuenta a quién eligieron. Hay muchos nombres. Hitler, mi hermano, Hitler fue elegido democráticamente. Alemania, con más de 60 millones de habitantes, eligió a Adolf Hitler democráticamente. Entonces, eso refleja que este tipo de gobierno es perfecto, es bueno. Y menos en la iglesia, hermano. La iglesia debe ser teocrática. La teocracia funciona. Y no los elegidos a dedo. Dios escoge, nuestro Señor escoge a 12 para realizar esta labor. Quiero que vayamos a Romanos 1:1, la carta a los romanos. Quiero añadir a esto que el apóstol Pablo, hermano, el apóstol, el gran apóstol, sabía 4 o 5 idiomas. Él se crió en Tarso, la lengua que se hablaba ahí, la comunidad judía, era el arameo. Él tuvo que aprender griego. Las cartas fueron escritas en griego. Él tuvo que aprender romano. Él tuvo que aprender el hebreo. Son 2 idiomas distintos los que usan los judíos, el arameo y el hebreo. El hebreo obviamente que ahora es como una lengua muerta en la cual fue escrito el Antiguo Testamento. Pero eso revela que el apóstol Pablo era una eminencia, instrumento escogido me es este. Y otra de las cosas que hay que agregar, hermano, el apóstol conocedor de toda la doctrina de la Torá, de toda la doctrina del Antiguo Testamento, y se haya pasado al cristianismo, hoy en día, el judaísmo, hoy en día, lo reconoce como un espía. ¿Por qué? Porque tenía todo el conocimiento del judaísmo. Y si hoy en día tenemos que reconocer también, hermanos, uno de los mayores servicios de inteligencia en el mundo es el Mossad, un servicio de inteligencia judío. Y se utiliza mucho el espionaje, siempre se lo ha hecho. Los rusos tienen la KGB, Estados Unidos la CIA, Chile lo tuvo en su momento en el gobierno dictatorial.
Todos los gobiernos tienen sistemas de espionaje. Por eso se califica a Pablo como un espía. Conociendo el judaísmo, se pasa al cristianismo y revela todo. Y por eso fue muerto, decapitado. Apóstol, o sea, el apóstol tiene que estar dirigido a una pena de muerte. El último apóstol en morir fue Juan, alrededor del año 100 después de Cristo, en el destierro. Pero todos los otros apóstoles murieron martirizados. Ese es el fin de los apóstoles. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Amén. Amén. Romanos 1:1 nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Llamado a ser apóstol, el último de los apóstoles. Y él se reconoce, yo no soy digno de ser llamado, porque él sabía lo que él había hecho anteriormente, persiguiendo a los cristianos. Ahora es un portador, un apóstol, portador del Evangelio a todo el mundo europeo, a los países arios, donde el Evangelio llegó gracias a este gran hombre. Vamos a la carta a los Corintios. Miren, 2 de Corintios 1:1. En las introducciones a las cartas, Pablo se identifica siempre con su pluma. Y en ese tiempo, hermanos, también habían cartas adulteradas que tomaban a veces nombres de otros originarios, pero Pablo siempre le ponía su sello. Por eso la palabra de Dios está sellada y tiene que ser verificada. Y Pablo dice aquí en Corintios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Pablo, ¿cierto? Llamado por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Hermano, los que hemos recibido el impacto de Jesucristo en nuestros corazones, en cierta forma uno se siente movido por el Espíritu Santo a llevar el Evangelio. Desconoce uno el futuro, desconoce en qué lo va a usar el Señor, pero hay algo, una fuerza que nos lleva a compartir este gran impacto, que no ha sido producido ni por una terapia psiquiátrica, que no ha sido producido por un estándar de vida o porque lo tenemos todo, sino por voluntad de Dios. El Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones y nos lleva a compartir el Evangelio. ¿Qué Dios tiene para ti en el futuro? Dios lo sabe. Sé fiel, sigue adelante y trata también de descubrir los dones que Dios ha puesto. Y si hay algo que tenemos que tener claro, hermano, si Dios nos ha llamado, Él va a poner dones. Nuestra labor es pedir claridad para qué eres llamado. ¿Para qué eres llamado? No es para formar un número más. No es para hacer la rima. No es para hacer, aquí estoy yo. No. Tienes que cumplir una función. Y esa Dios te la va a revelar. Amén. Vayamos a Gálatas. También en la introducción de esta carta. Gálatas 1:1. Nos dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En más claridad, hermano, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Es que esto queda fuera del alcance de los entendidos.
e incluso dentro de muchas ramas teológicas, cómo Dios escoge. Hay muchos hombres que sirven a Dios, pero que no han sido llamados por Dios. Y su mensaje es limitado. Su mensaje es motivacional, que no lleva a conversión, no lleva a arrepentimiento. Es como, vengan aquí, vamos a juntar un grupo, una cofradía, nos vamos a sentir integrados a este grupo, y sucede mucho. Pero a la larga se quedan sin mensaje, porque el mensaje de Dios es transformador, es profundo, va a las raíces del corazón a sacar lo que estorba, lo que Dios no ha plantado. Entonces, los hombres que Dios ha llamado son hombres determinantes, escogidos no por hombres, ni, como dice acá, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo tenía un celo muy profundo y una convicción, hermano, a toda prueba. Por eso es que las cosas de Dios son por revelación. Si este hombre le fue revelado todo el periodo escatológico final, y cómo lo explica aquí en sus cartas, en las epístolas a los tesalonicenses, es que era un hombre ya que sabía claramente lo que se venía. Le fue revelado hasta el último detalle. Y por esa misma razón los otros apóstoles que habían estado con Jesús no entendieron y le pusieron muchas trabas. Dios trabaja con revelación, con revelación. No te quedes con el conocimiento que tienes, no te quedes con lo que has aprendido, sino pídele revelación. Para pedir revelación tienes que ser un hombre humilde, una mujer servicial, una mujer también que busca de Dios, pero con un corazón limpio y una mente limpia. Estos tiempos, hermanos, y lo hemos repetido, que nos ha tocado vivir son tiempos definitivos. El mundo corre. Las situaciones suben, bajan. Las epidemias que está atacando sube y baja, y no hay claridad, y nadie sabe hasta cuándo. Hermano, ojo, esta generación es la generación definitiva, basándonos en su palabra. Este virus es profético. Ha llevado a la iglesia a enclaustrarse. Ha llevado al mundo a confundirse más y más, a buscar otras herramientas separadas de Dios para poder subsistir. Lo que se pronostica es algo tremendo, hermano. Esto va a llevar a la quiebra de casi todos los países del mundo. Grandes empresas, grandes bancos mundiales van también a quebrar. Es algo que nunca se había vivido. Y hay algunos hermanos entendidos en esto, que explican que el gran Mesías, según y nosotros sabemos quién es este personaje, trae una solución y va a exigir a los bancos y a las naciones a perdonar las deudas de todo el mundo. Y esa va a ser una solución tan anhelada, porque el mundo hoy en día está endeudado. Las familias están endeudadas. Entonces, si alguien les viene a decir, saben, su deuda está en cero, y este anticristo, este antimesías que viene, trae una solución en ese sentido, y por eso va a ser aclamado, va a tener tanta autoridad que van a tener que someterse todas las naciones. Usted y yo ya no vamos a estar acá. Por lo tanto, hermano, estos son los dolores de parto. Estos son los momentos en que ya el sol el sol de justicia va a aparecer. Ya la noche queda atrás y ya vamos a ver al Señor.
Por eso, hermano, mira, te gusta el momento que nos ha tocado vivir. Vívelo, vívelo. En su palabra. Están apareciendo muchas cosas hoy en día. Acuérdate, esa marca que ya está lista para ser implantada, va a ser una herramienta tan necesaria para estos tiempos, porque va a conocer, ahí se va a saber la salud completa, se va a saber tu estado financiero, se va a saber todo tu historial de vida. Y eso va a estar al servicio de este gran equipo mundial que va a estar encabezado por el anticristo. Entonces, este virus nos abre las puertas a esta nueva era, según los orientales, nueva era. Y que los judíos esperan la era mesiánica, y los judíos van a probar esto. Por eso, hermano, atento a la palabra, revelación, pide revelación. Y la palabra está siendo revelada. Vamos a Gálatas también. Gálatas capítulo 2, versículo 8. Nos dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, y actuó también para mí, para con los gentiles. Mira, aquí este versículo nos habla de los dos pactos, ¿cierto? El pacto de la circuncisión, pero ahora el apóstol Pablo dice: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también para mí, para con los gentiles. Y sabemos nosotros, como gentiles, porque somos gentiles, gracias a que Jesucristo fue rechazado por los judíos, entramos en esta dispensación del Espíritu Santo. No nos rige ahora la circuncisión, no nos rige la ley, no nos rigen las obras como mérito de salvación, porque somos salvos por gracia. Entonces, se establece claramente los apostolados. Gálatas. Vamos a Primera de Tesalonicenses 2.6. Primera de Tesalonicenses 2.6. Nos dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Miren, lean palabra por palabra. Ni buscamos gloria de los hombres. Esto, a ver, detengámonos aquí. Gloria de los hombres. ¿Cuál es la gloria de los hombres? El aplauso, el reconocimiento. Y o sea que a veces nos gusta eso. Nuestra alma, aquí viene, usted traiga la solución. Fíjese que no habríamos podido hacer nada sin usted. Eso es la fama. Eso no nos sirve, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre verdadero de Dios no busca la gloria de los hombres, ni el reconocimiento de nadie. Que Dios apruebe, sí. Eso es lo que nos debe interesar. ¿Qué Dios piensa de nosotros? ¿Qué Dios piensa de ti? No buscamos gloria de los hombres. Y Jesucristo dice en un evangelio: yo la gloria de los hombres no recibo. Y Él fue a la cruz. Le importaba lo que su Padre aprobaba. Yo no hago nada que mi Padre no me haya enviado, me haya dicho. Entonces, hermano, el ego, las ambiciones personales, fuera. Fuera. No nos sirve de nada, porque todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo se va a quedar acá. Preocúpate de que en el tribunal de Cristo, Jesucristo te diga: ven, siervo fiel, ven. Y ahí el gozo del Señor va a ser indescriptible. Nuestro corazón en estas condiciones puede reventar, pero allá, recuerda, vamos a estar transformados y vamos a recibir todo esto, la unción, la unión con nuestro Señor, siervo fiel.
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la gloria que debemos buscar, la gloria de Dios, la aprobación de Dios, no de los hombres, porque eso es vanidad. De manera, hermanos, que el término apóstol, estamos estudiando al apóstol, tiene que caer en este perfil, un hombre dispuesto a servir. El apóstol sirve. Nosotros somos llamados a servir. Lo hemos estudiado. La madre de Juan y Jacobo pedía que sus hijos estuviesen arriba. No, el que quiera ser grande en el reino, sea vuestro servidor. Póngase a servir. Servir. No sacar cuentas ni con números, ni con calculadora, lo que va a invertir, lo que va a dar. Mire, el Señor lo dejó todo por ti. Y nos dio algo que no podía ser comprado con oro ni plata. Entonces las cuentas, Dios no se fija en cuentas. Y si tú tienes que hacer un trabajo, un servicio, hazlo de corazón porque estás sirviendo al Rey. No saques cuenta. Si no, no sirve como apóstol. O para ejercer este servicio o función de apóstol. Eso es lo que Pablo habla en Efesios. A algunos constituidos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, las 5 figuras tienen que ser personas para el servicio a Dios. Si no, Dios va a llamar a otro. Tenemos que ser dignos del que nos llamó. De las tinieblas a la luz admirable. Lo que Dios nos ha entregado, hermano, es algo que no se puede ganar de ninguna forma. Ahora, Dios anda buscando hombres y mujeres. Dios los busca, porque son los últimos segundos de este tiempo. Porque viene un tiempo cruel, viene un tiempo difícil, viene un tiempo y el día del Señor. Y lo hemos repetido, todavía queda tiempo para servir. La puerta del arca se va a cerrar. Hermanos, hay algo que queremos compartir. Una de las últimas informaciones que llega de Israel. Israel es el reloj, el que marca el tic-tac de Dios. Un grupo de rabinos proféticos encargados de entender el tiempo final, el tiempo escatológico, basados en los profetas del Antiguo Testamento. Porque ellos no consideran al Nuevo y no consideran a Jesús. Estos rabinos, basados en la Torá y en los profetas, llegaron donde el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ya está conformado el nuevo gobierno de Israel, un gobierno de unidad, donde el Likud y el partido de los azules van a conformar una nueva plataforma de gobierno de unidad. Los primeros 18 meses los va a continuar realizando Benjamín Netanyahu, un hombre que ya lleva más de 12 años en el poder, alguien que impactó tanto en el desarrollo de lo que es Israel hoy en día. Recuerden que anteriormente Ariel Sharon fue otro de los que le entregó el mandato a él, que marcaron a Israel ahora potencia en el Medio Oriente, la mayor potencia del Medio Oriente. Estos rabinos fueron donde Benjamín Netanyahu y le dijeron que él le va a entregar las llaves al Mesías. Benjamín Netanyahu le va a entregar las llaves del gobierno al Mesías, al que ellos están esperando. Es una noticia que estremece, hermano. Dentro de estos 18 meses que le quedan de gobierno a Netanyahu, va a ser, según esta profecía, la aparición del anticristo. Recuerden, el Mesías que ellos esperan no fue Jesús. No calificó para Mesías, según el judaísmo, porque murió en la cruz. Ellos esperan al David, al guerrero, al que triunfa, al que los hace vencer, porque la profecía lo decía. Pero ellos se olvidaban que la venida de Jesús iba a ser en 2 etapas. La primera a salvar y la segunda a juzgar. Ellos se saltaron la primera. Por eso esperan al Mesías.
y estos rabinos, por revelación de la profecía, le dijeron a este presidente, a este primer ministro, usted le va a entregar las llaves al Mesías, al Señor. ¿Cuánto nos queda, hermano? Yo no estoy dando días, ni horas, ni fecha. Los tiempos están para la iglesia. Pero podemos ver a través de la ventana qué pasa en Israel. ¿Qué pasa en los tiempos de Israel? Amén, hermano. Vuelvo a decir, estos son los tiempos cuando ya la higuera cumple la generación robusta de Salmo 90, versículo 10. La edad de vuestros años son 70 y en los más robustos 80. Hermanos, estamos ahí, estamos esperando al Señor. Apóstol se refería a aquel mensajero designado y enviado como un misionero y para hombres que manifestaran liderazgo espiritual, un liderazgo extraordinario. Eran ungidos con poder para enfrentarse directamente al mundo. Tenían que dar milagros, tenían que ser hombres dotados con lo que el Hijo iba a otorgar. Recuerden, cuando envió a los 72, le dio autoridad para hollar serpientes, escorpiones, sanar enfermedades, echar fuera de demonios, o sea, todo. Porque en eso consiste un apóstol. Tienen que vérsele las marcas, las señales. Si no, sigan la escuela. Sigan la escuela. Hasta que califique para ser enviado. Hermano, tenemos que sentirnos gozosos con ser considerados siervos. Eso nomás, siervos. Y Isaías nos dice que siervos inútiles, porque lo que teníamos que hacer lo hicimos y no hay mérito. No hay mérito, siervos. Porque necesita la iglesia hoy en día siervos, dispuestos a dar incluso su propia vida, hermano. Es así, esto. Recuerden, esto es transitorio. La tierra es un hotel para nosotros. La tierra es una pasada, porque lo que nos espera es la eternidad. Es la eternidad. Para siempre con el Señor. Y para otros, la eternidad separados del Señor. Muy fuerte, claro que es fuerte la palabra. El establecimiento de la iglesia en el primer siglo tuvo que haber sido tan firme, fundamental, y eso ha tenido impacto por toda el tiempo de la iglesia, hermano, el tiempo de los gentiles, estos 2000 años. Y otra cosa, hermano, estudiando esto del apostolado, los padres de la iglesia primitiva, hay muchos como Cireneo, Clemente, dijeron que este periodo de los apóstoles, le asignan un nombre, el tiempo de los apóstoles. Así como fue un tiempo de los profetas, un tiempo de los patriarcas, un tiempo de los antediluvianos, también hay un tiempo de los apóstoles, tiempo que terminó. Así que desde hace 15 años a la fecha, hermano, 15 años a la fecha, hasta ahora, ha surgido un hambre por el apostolado. Todos quieren ser apóstoles y no saben en lo que se están metiendo. A comienzos del siglo XX, ¿cuáles eran los cargos que se conocían? Misioneros, venían misioneros de Estados Unidos, de Europa, a Sudamérica, pastores, evangelistas, maestros, estaba también la otra figura del obispo, pero apóstol no se escuchaba, nunca se escuchó, ni profeta tampoco. Pero desde hace 15 años atrás a la fecha, esto es un término que está siendo codiciado, apóstol de... No, hermano. Por eso, ¿qué tan determinante es esto en
en el desarrollo de la iglesia. Tal vez no tenga el impacto grande, pero sí es necesario actuar como la iglesia de Efesios, de la iglesia de Apocalipsis. Una iglesia que con conocimiento podría distinguir a los falsos. Con conocimiento podría decir, este mensaje no entra en lo que Dios ha puesto en mi mente. Y puedes distinguir, saborear este mensaje. No. Hoy en día lo que se predica en muchas corrientes, tú vas a prosperar, invierte con el Señor, hazte socio con el Señor. Y no, hermano, ya la puerta se cierra. Los proyectos, bueno, a los que quieren plata van a trabajar en esa área. Pero no, hermano, ya el Señor viene. Ponte a servir, ponte a compartir primeramente con los tuyos. Prepararlos, porque la puerta se cierra. La puerta se cierra. Amén, hermano. Vamos a continuar en la próxima lección definiendo más esto del apostolado, porque hay que tener claridad. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias Jesús, porque tú revelas los tiempos a los tuyos, a los que amas. Gracias, Señor, porque tú no harás nada sin que reveles tus secretos a tus santos hombres. Lo dice tu palabra. Y está en tu palabra, Señor. Tú anunciabas a los profetas los tiempos. Y tú no has hecho nada, Señor, en la noche ni en la oscuridad. Tú haces las cosas a la luz del día, para que tu iglesia vea y distinga los tiempos que estamos viviendo. Gracias te damos, Jesús, por tu Espíritu Santo, porque Él nos guía a descubrir la verdad. Gracias, Rey de los cielos, porque somos tu novia amada. Pronto, Señor, vamos a estar unidos a ti para siempre. Pero en este tiempo, Señor, asiste a tu iglesia, asiste a los verdaderos siervos, a los que tú has llamado, Señor. Gracias te damos, Rey de los cielos. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Jesús. Bendice a tu iglesia. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios. Y les invitamos siempre a permanecer unidos, hermanos. A permanecer unidos. No nos vemos, pero les instamos a que se llamen unos a otros por teléfono. A que se bendigan, a que se saluden. A decir, aquí estamos, unidos en espíritu. Y que el Señor siga multiplicando la iglesia. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Amén. Gracias.